Okay, no, we're good. That's good. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oyen? Sí. Qué bien. Estamos aquí afuera para esta Santa Misa porque ya no queremos hacer misas a solas ahí por internet nomás, porque la misa es no algo privado, algo público. Entonces, para los que están en sus casas y los que quieren venir, queremos siempre ahora tener misas que ahora no se puede hacer al interior. Hacemos todas las misas afuera durante esta pandemia. Empezamos esta celebración de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo con oración. En la primera lectura, Elías está en una cueva, una caverna, y está rezando y pidiendo la presencia de Dios. Y Dios no llega con temblor o con una tempestad o con un gran fuego, más bien un pequeño ruidito, un pequeño brisa, un aire muy silencioso. Es cuando siente la presencia de Dios. Entonces pedimos que en el silencio, que en la oración nos encontremos ahora con Dios y pedimos perdón para celebrar dignamente estos santos misterios. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Proclamamos nuestro himno de gloria a Dios. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos.
Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor y irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas
y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el cielo está el Señor, aleluya. En el cielo vive Dios, aleluya. Nos abriga con amor, aleluya. Y nos brinda protección, aleluya. Tengo fe en la pasión, aleluya. Con orgullo creo en Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman. Soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús se tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. En cuanto subieron a Jesús a la barca, el viento se calmó.
Entonces, si tienes viento, si tienes tempestad en tu vida, nada más subir a Jesús en tu barco y va a haber calma, ¿sí o no? Y en la iglesia, también la iglesia es la barca de Pedro. Siempre la barca representa a la iglesia, que vamos juntos hasta la otra orilla del cielo, ¿no? Pasamos por la vida, por las tempestades, pero si tenemos a Jesús, entonces estamos bien. Pero a veces el viento es contrario y hay tempestad, como dice aquí. Y sí, hoy en día en la iglesia o en el mundo moderno parece que hay tempestad, como dice aquí, y el viento está en contra de la iglesia porque la iglesia va por acá y parece que la sociedad va por allá. Y va a haber un choque, yo creo quizás un día, ¿no? Como antes, en otros países, en México hace 100 años, mataron a sacerdotes porque no estaban de acuerdo con la iglesia, sus enseñanzas, ¿no? Y entonces hay algunos que van por otra dirección, ¿no? Y dicen que tienen derecho a tal y al aborto y a cualquier cosa. Y la iglesia está en contra de esas cosas. Dicen que esas cosas son pecados. Y entonces la sociedad va por acá y nosotros vamos por allá. Entonces el viento va al contrario. Entonces, y todos saben que hoy en día hay como tempestad. Dicen que en la sociedad de hoy hay mucho problema. Y todos están de acuerdo que hay como turbulencia, ¿no? Como tempestad ahora. Pero no todos están como de acuerdo por la causa de la tempestad, ¿no? Algunos dicen que es por falta de... algunos dicen que necesitamos como políticos más conservadores. Otros dicen que necesitamos políticos más liberales. Que todos están como para la solución, no están de acuerdo, ¿no? Pero nosotros que somos católicos sabemos que la verdadera solución es Dios, Jesucristo, ¿no? Como Pedro estaba hundiendo, quería caminar sobre agua, pero como empezó a hundir, entonces tendió la mano y Jesús le agarró y le sostuvo. Entonces, eso es. ¿Y qué dijo Pedro? Dijo, Señor, sálvame, Señor, ¿no? Sálvame, Señor. Entonces, esa es la solución. Tenemos que pedirle a Jesús y Él puede darnos calma y seguridad. Jesús. Bien. Algunos piensan, como digo, que hay gran tempestad en la sociedad, pero es menos que en otros países y en otros periodos de la historia ha habido más tempestad, más viento en contra de la iglesia. Por ejemplo, hoy es el 9 de agosto. Es el día de la muerte de una santa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Una alemana judía, era de una familia judía. Ella nació en 1891 y ella su papá murió cuando tenía 2 años. Pero su mamá era muy buena y tenía 11 hijos. Entonces les crió con mucha fe. Pero no fe cristiana, era judía, ¿no? En la sinagoga, el sábado, creían en estas cosas del Antiguo Testamento nomás. Pero tenían mucha fe. Pero la hija menor, que se llamaba Edith Stein, Edith era su nombre, Edith, y ella cuando llegó a ser más grande y se fue a college, a la universidad, perdió la fe.
llegó a ser atea. Y como era como política, y era muy sabia. Y llegó a ser un gran profesor, un gran como filósofa. Estudiaba bajo un gran filósofo, Husserl, un alemán muy famoso. Y ella también llegó a ser muy famosa, una profesora. Bien, nunca pudo ser profesora por ser mujer en ese entonces. Y luego, como era judía, cuando llegó a ser capaz de ser profesora, tampoco podía ser profesora. Eventualmente la quitaron de la universidad porque era judía. Y era el tiempo de Hitler, ¿no? De los nazistas. Era la persecución de los judíos. Pero eventualmente ella, una vez leyó un libro cristiano católico, La vida de Santa Teresa de Ávila. Y lo leyó en una sola noche lo leyó. Y cuando terminó el libro, dijo, esto es la verdad. Entonces se convirtió al catolicismo. Fue bautizada, una judía bautizada, católica. Luego fue con su mamá y le dijo, y le rompió el corazón de su mamá porque los judíos como son muy encerrados entre ellos. Pero ella se hizo católica y eventualmente ella entró en el convento para ser monja. Pero los nazistas de Hitler eventualmente buscaron a todos los judíos y la agarraron a ella y a su hermana también, que se había convertido también al catolicismo y a ser monja también. Y la agarraron, la arrestaron y la llevaron al campo de concentración de Auschwitz. Y ella murió, igual como 6 millones de judíos murieron por gas, ¿no? Por gas, y luego quemaron los cuerpos así como trataron de exterminar a todos los judíos. Racismo, era víctima de racismo, pero era una gran santa y hubo milagros. Entonces, muy interesante la vida. Yo tengo unas hojas aquí y también en el internet vamos a tener hojas sobre esto. Pero ella fue hecha en este cuarto de gas, pusieron veneno para que todos se sofocaron, como montañas de cuerpos muertos así, desnudos. Terrible lo que pasó a los judíos en ese entonces. Era el 9 de agosto. Entonces hoy es el día de fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, era su nombre de monja. Entonces, vemos que las cosas están mal ahora. Hay racismo, pero no como antes, quizás. También hay otras 2 historias muy interesantes que tengo hojas también, si quieren llevarles. Y también tengo en el internet, vamos a tener, por ejemplo, la historia de un negro que era esclavo, pero luego escapó de la esclavitud con su mamá y sus hijos, sus hermanos, y fueron al norte de Estados Unidos y eventualmente llegó a poder ir eran católicos, entonces llegó a ser el primer sacerdote negro de este país. Y muy bonito cómo le ayudaron, aunque había mucho racismo en ese entonces, pero tuvieron que enviarlo a Roma para estudiar y luego lo volvieron en Estados Unidos primer sacerdote negro. Y en todos los periódicos de Estados Unidos salió esto de que un negro sacerdote. Muy bonito esto. Y también la otra historia es Josefina Bhakti, que era una niña tenía como 6 años en África, en su rancho, su pueblo, fue secuestrada por como esclavistas, ¿no? Que la secuestraron para ser la esclava. Y fue torturada, fue vendida muchas veces y una vez, por ejemplo, le tatuaron con más de 100 cicatrices y pusieron sal ahí durante un mes para que no se infectara, para marcar todo su cuerpo como esclava, como tatuajes en todo su cuerpo. Y ella dijo que quizás sentía como para morir. Y esto de ser secuestrada tan joven de 6 años, se le olvidó su nombre. Era un trauma tan horrible. Entonces los esclavistas pusieron un nombre, dijeron, eres la afortunada,
le dijeron. Bhakti, su nombre quiere decir fortunada. Finalmente era afortunada porque fue comprada por un italiano que la trataron bien, una familia italiana, y la llevaron en Italia como sierva, y allí fue la que criaba a sus hijos y les acompañaba al catecismo, y allí aprendió el catecismo y ella le gustó y quería ser bautizada, quería ser católica también. Eventualmente descubrieron que cuando fue en el año que fue secuestrada, era como un mes después de la nueva ley que era prohibida por ley tener esclavos. Entonces, en realidad, los abogados dijeron que nunca era esclava, porque el día de su secuestro era después del cambio de la ley. Entonces fue liberada, pero no quiso volver en África, quiso quedarse en Italia con sus sueños, con los católicos, y eventualmente fue monja, y 50 años de monja, pero muy como humilde y suave y como muy agradable. Se sentía afortunada, aunque había sufrido tanto. Entonces, qué bonito esas historias de personas africanas, personas negros que descubrieron la fe católica, y de veras nos dieron un buen ejemplo de que todo ser humano es preciosa en los ojos de Dios. Entonces, aunque hay racismo ahora, en los tiempos del pasado era peor. Entonces pedimos que el viento, el aire, la tempestad de la sociedad se calme, que Jesucristo nos dé la paz y que sepamos amarnos unos a otros. Nos ponemos de pie para proclamar juntos nuestra fe católica. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora presentamos al Señor nuestras oraciones. Para que judíos, cristianos, musulmanes y todas las personas de fe encuentren fuerzas renovadas en el amor de Dios, y para que muchas personas respondan al llamado al sacerdocio, diaconado y vida religiosa, roguemos al Señor. Para que el pecado del racismo sea confrontado por los líderes del gobierno, los sistemas sociales e individuos. Para que todas las personas experimenten la dignidad y la igualdad de ser hechas y imagen y semejanza de Dios. Roguemos al Señor. Para que todos abran sus corazones y escuchen la voz de Dios, no solo los extraordinarios,
sino también en la vida cotidiana, roguemos al Señor. Para que aquellos que trabajan para el bienestar de otros, incluido el personal médico, científicos, líderes gubernamentales, embajadores y quienes trabajan detrás de escena en esta pandemia, sean bendecidos inmensamente por Dios, roguemos al Señor. Para que los débiles, los enfermos y los afectados por la pandemia encuentren abundante consuelo en la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Para que quienes han fallecido, incluidos Teresa Canes y el recibimiento fallecido José Mario López y las víctimas de la pandemia, encuentren la toda eterna en la salvación de Dios. Roguemos al Señor. Padre Santo, todos somos tus hijos adoptivos por el bautismo, por el espíritu de adopción. Escucha las oraciones de tus hijos que ofrecemos en el nombre de nuestro hermano Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Si quieres conocer los colores más bellos del agua correr y cantar el ave azul. Necesita beber del manantial del agua viva, donde brota el amor, donde nace la flor del más bello color. Si tú quieres saber cómo son esas flores, cómo es el cantar del ave azul de aquel lugar, todo esto hallarás al escalar esas montañas, donde brota el amor, donde nace la flor del más bello color. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable al Señor, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de Dios. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en el sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido.
Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que,
fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Myron, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Somos hermanos y hermanas, somos una familia, somos hijos de Dios Padre, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos
es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que estés en casa. Una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Pan de vida, cuerpo del Señor. God bless thee, the Christ the Lord. At His table, let us surely dwell. Por eres feliz, porque Dios te amó. We are the running of God, wherefore and wonder we. We are the body of Christ, called to be the compassion of God. Pan de vida, cuerpo del Señor. God bless thee, Lord of Christ the Lord. At His table, let us surely dwell. Por eres feliz, porque Dios te amó. Ustedes me llaman Señor, me inclino a robarle los pies. Hagan lo mismo humilde, sirviéndose unos a otros. Pan de vida, cuerpo del Señor. God bless thee, Lord of Christ the Lord. At His table, let us surely dwell. Por eres feliz, porque Dios te amó. Oremos.
la comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, si quieren agarrar hojas, que hay hojas sobre estos tres personas santas católicas que fueron víctimas del racismo, pueden agarrar estas hojas, y también en el internet vamos a colocarles durante el día hoy. Y vean el internet, también el sitio de website de la parroquia, para saber de las misas del domingo próximo, porque bien somos muy pocos a esta hora. Quizás les gustó la misa a las 2:15, ¿sí? Otros quizás escucharon a las 7, va a ser a las 7 hoy en la tarde, no 7:30, porque ya se oscurece. Entonces lo cambiamos a las 7, pues va a haber misa. El domingo próximo va a haber a las 7 seguro, pero vamos a ver si podemos hacerlo también a las 2:15. Si son pocos, entonces quizás todos prefieren a las 7 durante la pandemia, porque el calor. Muy bien, también a ver, otro anuncio es en el app. Vamos a tener un app, una aplicación. Es algo, según, yo no soy muy experto en computadores, pero es algo muy útil y va a ser muy fácil para todos, como recibir mensajes y tener información, todo en un solo lugar en el internet, para no tener que buscar en el Facebook o en el YouTube o en el sitio de internet. Todo va a estar ahí en el app, ¿no? Entonces va a ser algo bonito. Entonces en estos días pueden ver el sitio de la parroquia para saber cómo hacer download, cómo bajar esta aplicación de la parroquia. Es myparishapp.com, myparishapp, mi parroquia, el app de mi parroquia.com, es donde se puede conseguir, y hay que poner presentación Stockton, la iglesia de la presentación Stockton, y se puede conseguir de esta manera. El sábado 15 de agosto es la fiesta de la Virgen, la Asunción. Entonces va a haber misa, va a haber 2 misas en inglés en la mañana a las 7 y a las 10. Va a haber misa en español el viernes a las 7 de la tarde. El viernes, entonces la vigilia de la Asunción. Entonces pueden venir aquí afuera a las 7 el viernes para celebrar la gran solemnidad de la Asunción de la Virgen en el cielo. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso bendiga. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Glorificando al Señor con tu vida, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Desde